Literalmente este carro lo convierten en una cocina ambulante. Miren la bombona de gas o cilindro, lo conecta directamente acá y acá pueden cocinar y hacer absolutamente todo. Muchachones, esta noche ustedes me van a acompañar a probar la comida callejera dominicana. Evidentemente me toca hablar muy duro porque hay muchos puestos de comida, muchos colmados, muchas bodegas, muchas personas. Entonces sin micrófono y solo con la cámara nos toca hacer maravillas y hablar bien fuerte para que ustedes me puedan oír. Así que contra todo pronóstico, porque el ruido está bastante fuerte, bienvenidos a un nuevo mega videazo probando comida acá en República Dominicana. Como es de costumbre, en la mayoría de los países del mundo todos se identifican por tener un tipo de comida callejera particular. Por ejemplo, en Venezuela, los pepitos, las hamburguesas, etcétera. Acá en República Dominicana es lo que vamos a ver a continuación. Lo malo es que estuve pidiendo permiso en varios puestos de comida y me dijeron que no. Y es normal, y evidentemente los puestos de comida me van a decir que no en la gran mayoría. Primero, porque no me conocen. Segundo, porque quizás no saben las intenciones, por más que yo le diga que ando grabando para mi canal de YouTube. Y tercero, para nadie es un secreto que muchos puestos de comida su higiene no es la más adecuada y les da miedo que cualquiera venga con una cámara a grabar creyendo que es de salud pública y puede hacer que los multen. Pero un señor muy amable me dio permiso y sí me dejó grabar dentro de su puesto de comida. Pueden darse cuenta que alrededor de esta pequeña plaza medio turística hay varios puestos de comida y, como les comenté, hay familiares compartiendo, disfrutando, tomando, incluso hasta bailando. Por eso en este tipo de sitios turísticos son muy comunes los puestos de comida rápida, ya que la gente anda disfrutando y compartiendo, y luego de unos traguitos encima, lo más fácil para comer va a ser la comida chatarra porque la tienen a la mano. Hace un rato yo no entendía de dónde venía tanta bulla porque se escucha todo tipo de música al mismo tiempo, pero me di cuenta de esto. Miren donde tienen guindada una bocina de música que suena a todo lo que da. No sé si logran ver eso negro que está allá, pero esa es la bocina que colocan en los árboles como para ambientar el lugar. El puesto de comida que pueden ver detrás de mí es el único que me dio permiso para poder grabarlo, y evidentemente a él es que le vamos a comprar la comida. El señor que te dije, el dueño, creo que es la esposa. Y miren el puesto de comida, que es una guaguita que la convirtieron en un puesto de frituras. Literalmente este carro lo convierten en una cocina ambulante. Miren la bombona de gas o cilindro, lo conecta directamente acá y acá pueden cocinar y hacer absolutamente todo. Realmente tengo demasiada intriga y tenía mucho tiempo que no sentía esta emoción de probar algo de la calle. Y bueno, yo quiero, antes de probar, mostrarles lo que venden acá para que vean lo particular que se ve. Vamos a comprar un combito de 500 pesos. Que nos están diciendo que este combo trae un poquito de cada cosa que estamos viendo acá. Y vamos a empezar a probarlo. A ver qué es lo que, como dicen los dominicanos.
se dieron cuenta que aunque la carne ya está lista, el señor la agarra, la pica en ese pedazo de madera donde están los plátanos y luego la vuelven a freír para proceder y servirla un poquito más caliente. Grabar esta aventura comiendo ha sido un caos, un poquito entretenido por la bulla, la gente que no quería que lo grabaran, las personas con los puestos de comida que tampoco me daban permiso, hasta que accedió el señor que nos dejó grabar y comprarle la comida. Ahora viene la parte importante que vamos a probar rapidito, porque ya está un poquito tarde y estar parado por acá no puede ser muy seguro que digamos. A simple vista viendo esto ya yo sé lo que me voy a comer. Esto evidentemente es un pedazo de chorizo o de salchicha. Vamos a meternos este chorizo en la boca. No me quejo, 10 de 10, es un pedazo de chorizo normal, como el que te gusta a ti, el que le gusta a tu mamá, a tu familia, a todo el mundazo. Está pasable. Pero ahora vamos a probar lo que les estoy comentando a ustedes, que no es lo más habitual de ver o de comer en la calle. Esto que ven acá parece un pedazo de bistec, pero no creo que sea un bistec porque está muy blandito, a menos que esté muy cocinado. Así que vamos a probar y tengo la esperanza de que no sea un pedazo de gato. Estaba demasiado rico, demasiado sabroso. Perdónenme, personas de República Dominicana, perdónenme por haber botado ese pedacito de carne al piso. Pero honestamente no sabe bien. Si soy honesto con ustedes, yo no tengo por qué mentirles. Sabe como un pedazo de hígado, un páncreas, un pulmón de algún animal. Honestamente nunca he comido eso, pero el sabor honestamente no es tan agradable que digamos en comparación con este choricito que sí me gusta. Muchachones, cabe aclarar que yo no le pregunté al señor de la venta de comida que me dijera qué es lo que me voy a comer, porque honestamente yo quería grabar la reacción de verdad, cosa que estoy haciendo en este momento, así que no sé qué es lo que estoy comiendo. Y bueno, el pedazo de carne que acabo de mostrarles que me desagradó al 100%, lamentablemente el sabor es un poquito fuerte, me quedó en el paladar. Ahora voy a darle la oportunidad a esta carne que está acá. No sé qué es, tampoco parece una oreja. No, en serio, parece una oreja. Pero voy a darle una oportunidad porque, bueno, quizás sepa un poquito mejor. Esto sí me gusta. Sabe como si fuese un pedazo de chicharrón con bastante grasa, pero al mismo tiempo sabe a pollo. Entonces no sé si es chicharrón o es pollo, pero está mucho mejor que el anterior. Si tú estás viendo este video y eres de República Dominicana, dime, ¿qué es esta carne negra que no me gustó para nada? Por favor, dime de qué animal sale o qué parte de un animal es. Pero vamos a seguir probando, le vamos a dar la oportunidad para ver de Tin Marín de Dopiringüe a esta que está un poquito más roja, que se ve buena, se ve buenota. Me causa un poquito de curiosidad porque tiene grasa. Esta sí está sabrosa, da buena. Del 1 al 10 le doy un 10. Como carne de res un poquito pasada de año, pero está grasienta. Y en lo particular me lo comería. Esta que es negra no se la recomiendo. Si a ustedes les gustan, perfecto. A mí no me gustó. Así que yo prefiero seguir dándole matarile dilerón a este pedazo de carne que es como un chicharrón de res. No existe, pero a eso siento que es lo que sabe, chicharrón de res. Para complementar, ya todos ustedes saben que es un frito, plátano majado, tostones como se dice en Venezuela y otras partes del mundo, que naturalmente cualquiera se lo come, está muy rico. Es lo que más he comido. Así que 10 de 10 a los tostones. Viva el tostón, viva el plátano, viva el cambur, viva todo lo que venga de una mata de plátano. Señores, por razón no lógica, ustedes están conscientes que yo no me voy a comer todo eso y tampoco se va a perder. Así que prefiero taparlo y buscar a una persona que dárselo que realmente sí se lo vaya a comer, porque la comida no se desperdicia. Muchachones, esto ha sido todo por el video de esta noche. Espero que les haya gustado
Y si de verdad te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, que veas los videos que ya he subido probando diferentes tipos de comida. Y algún día andaremos por China, por Japón o por cualquier parte del mundo probando comida un poquito más exótica que esta. Entonces así concluimos este videazo comiendo comida callejera dominicana. Y bye bye, hasta la próxima, nos vemos en un próximo video. Y mientras tanto, grabo otros videazos, vean los que están disponibles ya en este canal. Los quiero muchísimo.